Bueno, hoy lo que vamos a ver entonces es algunos aspectos clave que tienen que ver con cómo prepararse para proveer los primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Pre- intervenciones psicosociales, como se lo conoce también con otros nombres, digamos, ¿no? Bien, vamos a ver entonces, empezar a, a destacar algo que por ahí es clave, que también tiene que ver con el respeto a las personas en las cuales uno interviene y ayuda, digamos, ¿no? Hay como ciertos puntos claves que debemos considerar, ¿no? Que es esto que hemos remarcado también en la anterior exposición, que es reconocer el entorno, ¿sí? Eh, Saber, digamos, que no actuamos solos, que somos proveedores de los servicios y que esto debe ser pensado en términos de equipos, ¿sí? Nunca cuando, a ver, no voy a ser tan taxativo, digo, pero en general eh, las personas intervienen cuando se trabajan sobre situaciones más complejas, ¿no? Como con las catástrofes, nunca trabaja solo, sino que intervienen distintos actores, digamos, ¿no? Y tiene que aprender a trabajar en grupo, digamos, ¿no? Una posición tranquila y calmada. Ya hay estudios que demuestran que si alguien está nervioso o está angustiado, por una cuestión de aprendizaje vicario, hace que esa persona también, a la que está asistiendo, perciba ese temor o esa inseguridad y eso no haría ningún beneficio a la expresión que queremos hacer. Eh, es clave trabajar desde la sensibilidad, el respeto por la diversidad, ¿no? Y sobre todo reconociendo las poblaciones en grupo, ¿no? Eh, Remarco algunas cosas que son importantes y que nos tienen que quedar esta idea de nadie interviene azarosamente, sino que las acciones, las intervenciones que uno puede prestar, tiene que ser desde un lugar de la formación, ¿sí? Eh, Desde el campo, digamos, de orientado a la prevención de lo que es la salud mental y no pensarlo en términos de intervenir para personas con trastornos emocionales. No es que no haya personas con trastornos emocionales, pero me refiero a que la mirada que se tiene en los primeros auxilios psicológicos se entiende como procesos y como respuestas adaptativas que se producen fundamentalmente en un contexto de una situación de crisis, ¿sí? Eh, También esto después habrá que redefinir qué grupo de trabajo vamos a tener. No es que uno va a trabajar con todos, sino que va a poder necesitar focalizar sobre qué grupo poblacional va a trabajar, digamos, ¿no? Eh, y también, no es menor, es reconocer qué papel, cómo me siento yo frente a esta situación. Si yo estoy atravesando una situación de dolor y sufrimiento y estoy en un contexto en el cual no me siento en condiciones de intervenir, tengo que dejar de lado, porque en definitiva ese proceso puede jugar en contra, puede agravar que no actúe con la mayor celeridad posible, digamos, ¿no? ¿Sí? Algo clave es conocer dónde se va a trabajar y qué tipo de apoyo yo puedo brindar a esa persona, ¿no? Por eso es clave que la persona que se va a presentar, principalmente si estamos hablando de situaciones mucho más complejas, debe pertenecer a alguna institución. Pero también, como lo hemos dicho, muchas de las intervenciones pueden ser pensadas para hacer intervenciones individuales sobre cuestiones específicas, digamos, ¿no? No hablamos de tratamiento, no hablamos de atención psicológica, estamos hablando de contención emocional, de acompañamiento y de ayuda, digamos, ¿sí? Que esto nos corre un poco del rol profesional que tenemos los psicólogos o los médicos en algunos casos, porque en realidad en esta instancia es clave el papel de los actores que trabajan en la comunidad, digamos, ¿no? Eh, la persona que va a intervenir debe tener una serie de conocimientos y de información sobre los servicios disponibles que hay en el lugar. Por eso es clave, después lo vamos a ver también en otro momento,
¿Cuáles son esos recursos y esos servicios que se deben tener para poder intervenir y derivar si fuera necesario, digamos, ¿no? Pero para eso tenemos que tener previamente, saber cuáles son esos recursos. Cuando hagamos la parte más práctica, seguramente vamos a trabajar sobre eso. ¿Sí? Eh, ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Evitar estar desorientados, ¿sí? Ya desorientados están las personas que están atravesando una crisis, evitar estar confundido, ¿sí? No mostrar conductas de ansiedad o de agitación, evitar mostrar nerviosismo, ¿sí? Eh, Evitar que este impacto nos inmovilice, y acá tiene que ver cómo si esta situación nos impacta o no, y evitar estar nosotros enojados o molestos por esta situación, cuando en realidad nosotros venimos a ayudar, no venimos a eh, ponernos en lugar del otro, digamos, ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles son principalmente los grupos de intervención en los cuales pueden trabajar las personas con estos recursos? Fundamentalmente con individuos, familia, ¿sí? Y aprender a trabajar con grupos, digamos, ¿no? Eh, Generalmente las personas, ante una situación de impacto emocional grande, como una tragedia, digamos, ¿sí? Necesitan reconocer y buscarse a otros familiares que están en la misma situación, ¿sí? Uno de los papeles importantes también es esto, poder tener en cuenta a la hora de evaluar si esa persona está sola, está acompañada, si su grupo familiar ha sufrido pérdidas, digamos, ¿sí? Darle el apoyo y el alivio necesario para tranquilizar a esa persona, digamos, ¿no? Si se trata de niños, habrá que pensar en algunos dispositivos alternativos que ayude a los niños a poder expresar, manifestar, jugar y expresar y canalizar esa angustia que le presenta la situación, siempre con el consentimiento del cuidador o el adulto, ¿no? Eh, Se debe entender cuáles son las necesidades de ese grupo y sus preocupaciones, ¿no? Eh, Hay que tratar de empoderar a las personas, más allá de que en una situación determinada como esta las personas aparecen, eh, digamos, con un nivel de exaltación muy grande, es importante saber que esto debe ser acompañado, debe tener una actitud de escucha y responsabilidad. No es una escucha en términos de una escucha terapéutica para interpretar lo que sucede, simplemente es una escucha respetuosa, ¿sí? Cuidadosa, ¿sí? Eh, y por supuesto, no ponerse a confrontar o discutir con una persona que está en crisis, digamos, sus conductas, su comportamiento de agitación o de, de malestar es comprensible en un contexto como el que puede estar atravesando, digamos, ¿no? Eh, Si uno necesita algún tipo de ayuda, también uno puede pedir si siente que algunas situaciones lo superan, digamos, ¿no? Es clave mantener la calma, ¿no? Porque mantener la calma nos permite demostrar y pensar con claridad, ¿sí? Eh, y si uno se maneja con calma, también esa tranquilidad y esa armonía y esa sensación de bienestar se transmite hacia las personas que están observando que nosotros como voluntarios o como agentes de un organismo venimos a ayudar a sobrellevar esa situación, ¿sí? Eh, los primeros auxilios modelan las conductas de las personas que están siendo afectadas, digamos, ¿no? Entonces tenemos que ser como muy cuidadosos. Ser muy cuidadoso en lo cultural y en la diversidad, ¿sí? Tienen que tener sensibilidad frente a las diferencias que pueden tener, diferencias culturales, ideológicas, religiosas, lingüísticas, digamos, ¿no? Eh, Siempre correrse los propios prejuicios. Y siempre digo, para correrse los propios prejuicios hay que reconocerlos cuáles son nuestros propios prejuicios, digamos, ¿no? Eh, las personas tienen que entender y también comprender qué hacen o qué refieren en una cultura común frente a este impacto emocional, digamos. Nosotros no venimos a dar respuesta y a enseñarles a ellos qué tienen que hacer. Nosotros venimos a acompañar, rescatar las experiencias de las personas y
valernos de esas experiencias para ayudarle a manejar esas situaciones, ¿sí? Por eso es importante que estos principios sirvan no solamente para los promotores, digamos, para los asistentes, para los líderes religiosos y cualquier otra persona que también pueda aportar para brindar estos primeros ayudas de acompañamiento, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer, ¿no?, en cualquier tipo de intervención es el contacto y el acercamiento, ¿no? O sea, como objetivo a cumplir en términos de responsabilidades. Seguridad, alivio, tratar de que esa persona pueda sentirse que está acompañada y que en ese proceso de sufrimiento hay personas que se preocupan por ella o por él y que están dispuestos a ayudar siempre y cuando lo permitan, digamos, ¿no? Y lograr cierta estabilización, digamos, ¿no? Que ese fenómeno tan abrupto, tan complejo, tan doloroso, pueda restablecerse, digamos, ¿sí? Sobre todo dándole la tranquilidad necesaria, digamos, ¿no? Recopilar todo tipo de informaciones clave, ¿no? Con quién estamos hablando, cómo, que pueda dar cuenta de lo que necesita, digamos, ¿no? Cuáles son sus preocupaciones actuales, ¿no? Y sobre todo una asistencia práctica, ¿no? En términos de cómo ayuda a esa persona a manejar y para que pueda pensar con mayor autonomía, digamos, ¿no? La importancia de la conexión de los apoyos sociales son clave y sobre todo también brindarle a esa persona los manejos necesarios para superar esas adversidades, ¿sí? Sobre todo reconociendo cuáles son las instituciones y las redes existentes en esa localidad o comunidad para que la persona pueda, en cierta forma, si es ser necesario, solicitar ayuda y acompañar si también consideramos conveniente, ¿no? Bien, vamos a ver que el contacto y el acercamiento es, sobre todo, una situación clave, ¿no? Presentarnos, ¿sí? Pensemos que en esas situaciones las conductas más características es el espanto, la agresión o autoagresión hacia uno mismo, digamos, ¿no? Entonces, en principio debemos presentarnos si trabajamos para una institución y explicarles cuál es nuestra meta, ¿sí? No tenemos que presentarnos como venimos a darle ayuda psicológica, porque en esa persona lo que menos necesita es que alguien le diga que está loco o que simplemente ofrecernos, ¿sí? Como personas que trabajamos en una comunidad a brindar cierta ayuda para que estas situaciones puedan ser sobrellevadas y orientarlo en algunas cuestiones que podamos aportar, siempre y cuando lo permita, digamos, ¿no? Hay algunas personas que en estas circunstancias lo que menos quieren es que otras personas se acerquen, entonces uno debe ir, por supuesto, identificado con un nombre y la institución a la que representa, y debe dar una tarjeta o un papel como para decirle y ofrecerle a esa persona que nosotros, si ante la negativa de no querer recibir ningún tipo de ayuda, puede contar con nosotros cuando lo necesite, dándole un teléfono, ¿no? Pero sobre todo, ofreciendo saber en qué podemos ayudarlo, ¿sí? ¿Qué necesita de nosotros para poder ayudar? A veces, cuando hablo de cuestiones prácticas, puede ser un teléfono para llamar a una familiar de otra localidad, o un amigo, o alguien que necesite y que en ese momento, dadas las circunstancias, esa persona no puede tener. Tenemos que tener una pequeña libreta de anotación donde registramos ciertas cuestiones básicas, preguntándole a la persona, ¿no? Si necesita qué tipo de atención. Le podemos dar una ficha que también nos puede servir de guía para ver qué se puede preguntar. Y a veces está mal tomar nota o registro, pero sí hay cosas básicas que se tienen que tener. Y después, cuando uno conversa con esa persona, poder completar esta ficha de la primera intervención y la segunda ficha de qué se hizo, si se pudo intervenir y si no se pudo intervenir, cuáles fueron las causas, digamos, ¿no? Lo más importante es brindar la ayuda necesaria y el alivio para que esa persona se calme, ¿no? Eh, recopilar información es justamente ver cuáles son las preocupaciones principales e identificarlas para que nosotros podamos satisfacer esas necesidades, ¿no? Eh, estas necesidades prácticas, asistencia práctica, tiene que ver principalmente con que, bueno, ¿qué es lo que necesito en lo inmediato? No en términos de lo que voy a hacer mañana o pasado, porque en ese momento esa persona no puede pensar con claridad. Pero si yo
sé que necesita esto y puedo ayudar, lo voy a hacer porque para eso estoy ahí, digamos, ¿no? La conexión de los apoyos sociales también es clave, porque en definitiva es lo que nos permite darnos cuenta, digamos, cuáles son los recursos existentes y qué puedo hacer, ¿sí? Información sobre el manejo hace referencia a eh, qué siento, esto que percibo, ¿no? Siempre en un marco de hacerle entender que esto que la persona siente en este momento y en este contexto es normal y que esto va a transitar. Y podemos describir algunas características de lo que puede sentir y que en caso de que esas características sean un poco más complejas o complicadas, poder que esa persona pueda pedir ayuda a algún centro especializado, o si nosotros observamos que esa persona, por algunas cuestiones que vamos a ver más adelante, vemos que no se puede estabilizar y que está en un permanente estado de desesperación y angustia, y vemos que no puede manejar, habrá que hacer la dirección pertinente, digamos, ¿no? ¿No? Eh, Hay que manejarse siempre, el primer contacto es clave en cualquier situación de crisis, ¿no? Para las personas que sobreviven frente a una situación determinada, el contacto tiene que ser de manera discreta, compasiva y útil, ¿no? Eh, Siempre siendo muy respetuosos y tratando de ser muy receptivos a las necesidades de los demás, ¿sí? En este caso nosotros vamos a ayudar, vamos a ver qué podemos ayudarlo a ello, ¿sí? Y qué recursos contamos y conocer nuestras propias limitaciones y hasta dónde termina nuestra responsabilidad, ¿sí? Eh, Presentarse a sí mismo, ¿no? O sea, un poco lo estuvimos viendo, ¿no? Cargo, rol, función que cumpla, digamos, ¿no? Saludar, eh, decir su nombre, decir para qué estamos ahí, ¿sí? Hablar de una forma suave y calmada, ¿sí? Eh, Evitar ser irrespetuoso en términos de estar llamando por teléfono, recibiendo mensajes, respondiendo. Si esa persona estamos interviniendo con ella, tenemos que poner todo el tiempo disponible que necesite para estar con esa persona, ¿sí? Eh, Tratar de descubrir cuáles son sus inquietudes y preocupaciones principales, ¿no? Eh, si vamos a trabajar con niños, siempre tenemos que tratar de buscar un responsable. Si vemos o evaluamos que la situación de peligro es inminente y que ese niño estando en esa situación puede poner en peligro su integridad, debemos alejarlo del lugar, digamos, ¿sí? Y siempre estando acompañado de otra persona capacitada como para poder contener y acompañar, ¿no? Es importante en las intervenciones garantizar cierta confidencialidad, digamos, ¿no? De los datos de la persona. Recordemos que en estas circunstancias las personas están extremadamente vulnerables y por lo tanto pueden sufrir, digamos, uno desde el punto de vista ético sabe que no puede generar situaciones de beneficios personales, digamos, ¿no? Eh, si en alguna circunstancia eh, se da, porque hay manifiesta que uno de estos niños que está en ese entorno ha sufrido un tipo de abuso por parte de un familiar directo, uno tiene que hacer el nexo con la oficina local de infancia para la intervención inmediata, digamos, ¿no? Brindar este alivio, esta sensación de tranquilidad es clave, ¿sí? En cualquier situación de desastre, ¿no? Eh, a veces las personas se encuentran desesperadas al encontrarse solo o ver a sus familiares muertos o no identificando sus cuerpos, entonces hay que tratar de acompañar y estar, aunque sea una situación dolorosa, digamos, ¿no? Tratando de brindar el alivio de esa persona para que pueda procesar, empezar a procesar ese dolor y sufrimiento, ¿no? Se debe contar con información actualizada, ¿sí? Y evitar que los sobrevivientes estén expuestos a la situación de peligro. Por eso se deben crear condiciones para que esas personas puedan dirigirse a un lugar determinado, alejado del lugar que agravaría su situación de malestar, ¿sí? Eh, Establecer conexiones con otras personas también es clave, ¿no? Ayudarlo a aliviar, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Que se está haciendo, lo que se debe hacer y contar con los recursos disponibles, ¿sí? Eh, Recordemos que decíamos hoy, una situación que ha atravesado esta es muy difícil que no pueda registrar, entonces
hay que ir testeando si lo que uno habla o conversa tiene lógica, y si no tiene lógica, tratar de escucharlo en principio para que en algún momento pueda empezar a conectarse. Es muy común que en estas situaciones las personas se disocian, ¿sí? Vamos a ver algunas características. Por supuesto que esto eh, no estamos hablando de tratamiento psicológico, sino que tenemos que saber que existen estas características y que en algunos casos la ayuda que podamos hacer es tan importante porque después, posteriormente, en caso de ser necesario, va a necesitar una ayuda profesional, digamos. El lenguaje que utilizamos tiene que ser un lenguaje simple, llano, digamos, no con tecnicismo, que lo único que hace es posicionar al otro en un lugar de inferioridad y hace que sea incomprensible la intervención que queremos hacer, ¿sí? Lograr la calma, propiciar que las personas se sientan tranquilas, ¿sí? Que puedan expresar las emociones, ¿sí? Que puedan entender y nosotros tenemos que validar esa conducta, digamos, ¿sí? Es decir, contextualizar que esa persona siente tales sensaciones, tales emociones, y que es producto de todo eso, pero que eso también es normal en cualquier persona que está atravesando una situación como la que está viviendo, digamos, ¿no? Eh, Contrariamente a lo que las personas solemos hacer, cuando vemos llorar a alguien, tratamos de calmarlo y decir que no llore, que ya va a pasar y toda una serie de cuestiones. Es lo que no tenemos que hacer. En definitiva, la expresión de las catarsis, de las emociones en ese momento, sin indagar, lo que nosotros no tenemos que hacer es preguntar qué pasó, qué hiciste o qué no hiciste, sino simplemente es, si la persona quiere contar algo de lo que le ocurrió, bienvenido sea, digamos, pero no indaguemos sobre, bueno, qué hiciste o qué no hiciste, porque esas situaciones lo posicionan en lugar de culpabilidad, ¿no? Eh, por supuesto, uno también tiene que darse cuenta que si, bueno, si esa persona está realmente fuera de sí y esa intensidad no bajo ningún aspecto y puede poner en riesgo la integridad de otras personas, lo ideal es pedir la ayuda profesional específica, digamos, ¿no? Pensemos que están las personas generalmente abrumadas, ¿no? Vamos a ver conductas como los ojos cristalinos, duros, la mirada ausente, ¿no? El no poder encontrar la dirección, no responder a preguntas verbales, ¿sí? Se encuentran desorientados, desorganizados, no pueden comentar algo de lo que pasó, digamos, ¿no? Hay un llanto desconsolado permanentemente, ¿no? Hay movimientos mecedores, ¿no? De ese tipo, digamos, que tiene que ver con el impacto de esa situación tan compleja, ¿no? Hay reacciones físicas incontrolables, como sacudidas y temblor, ¿sí? Comportamientos de búsqueda desesperada. No olvidemos que ante una situación como esta se activa el reflejo de orientación, ¿no? Que es el de mirar hacia un lado donde podamos encontrar cierto lugar de tranquilidad, ¿no? Frente a una situación tan dolorosa, ¿no? Eh, si vemos que estas situaciones que son normales en este momento no, no disminuyen y están en un momento de extrema excitación, es seguramente donde vamos a necesitar buscar otros recursos para tranquilizarlo, digamos, ¿no? Eh, Recordemos que algunas personas, frente a una situación como esta, revivencian experiencias traumáticas, ¿sí? Y vamos a ver que probablemente esa persona no pueda controlarse y necesita una intervención más específica, ¿no? Eh, Algunos de las técnicas, de los ejercicios que se suele hacer para que esa persona pueda entrar en la conciencia de sí en tiempo del aquí, ahora y en presente es tratar que la persona describa 5 elementos que estén a su alrededor y que no le causen angustia, digamos, ¿no? Entonces, la idea es, ¿por qué es importante que describa con, fundamentalmente, la percepción de los distintos elementos perceptivos, el oír, el sentir, el tocar, el mirar, digamos, ¿no? Entonces, cuando yo invito a esta persona que me describa ciertas características, lo que estoy haciendo, trayéndolo a la conciencia de sí en tiempo presente, en el aquí y ahora, digamos, ¿no? Y sobre todo, los invitamos a que respire profundamente, lenta pero profundamente, digamos, ¿sí? Y que después describan los sonidos, que vuelva a respirar, que después describa alguna imagen positiva, que respire, que vuelva a respirar, alguna sensación física
positiva, que pueda describir 5 sensaciones positivas, y así esa persona en ese proceso de este ejercicio, esta herramienta, traemos a la persona a un estado de mayor conciencia, ¿sí? Generalmente las personas frente a esta situación de riesgo tienen mucho miedo, mucha desorientación y necesitan información. La información que tenemos que brindarles es una información clara, precisa, no prometer algo que no podemos cumplir, saber qué es lo que se conoce sobre el tema y brindar lo que se conoce o la información oficial que en ese momento un referente del Estado pueda darnos, digamos, ¿no? Eh, es posible, digamos, ¿sí? Que algún familiar esté desaparecido o haya muerto, y en esos casos, digamos, hay que dar la información que se conoce, digamos, ¿no? Hay que tener prioridad sobre las personas, sobre su estado de salud, si presenta algún trastorno emocional, tiene algún problema de salud físico y se dejó de dar la medicación, si tiene una limitación física, alguna discapacidad o una incapacidad, como para que pueda hacer el deterioro y ponerlo después en qué situación de riesgo se encuentra, digamos, ¿no? Generalmente los niños, principalmente los niños, los adultos mayores y las personas con discapacidad son importantes tenerlos en cuenta porque son los que eh, mayor situación de vulnerabilidad se encuentran, digamos, ¿no? Ofrecer ayuda práctica, ¿no? Tratar, sin caer en un optimismo extremo, darle la sensación de que hay una esperanza, de que hay una posibilidad de salir de esta situación, ¿sí? Con darle la confianza necesaria, creer que lo que está diciendo es verdadero, digo, no vender gato por liebre, pero es decir lo que uno puede saber, la información que cuenta, ¿no? Y conocer un poco las creencias que tienen estas personas, digamos, ¿no? Eh, Estas creencias van variando en función de los diferentes momentos de la crisis, pero en principio las personas pueden empezar a sostener algún tipo de creencia de que las personas van a ser ayudadas, de que las personas van a estar acompañadas, de que la comunidad va a aportar para poder afrontar estas situaciones, ¿no? Eh, Seguramente hay que explicarle dónde van a estar, cómo van a estar, cuánto van a estar, digamos, en función de dar una cierta respuesta de certidumbre frente a este caos, ¿sí? Recordemos que el exceso de información provoca caos y aumenta el nivel de estrés, ¿sí? Saber qué sabe la persona sobre el evento, ¿sí? Qué recursos están, cuáles son las reacciones normales frente a esta situación, ¿sí? El cuidado del grupo familiar es clave para poder sobrellevar esta situación.